Y así comenzó nuestra historia. Guadalajara viene del árabe que significa río que corre entre piedras. Hace 483 años, en el centro del valle de Atemajac, en donde se encuentra hoy la ciudad de Guadalajara, no había gente viviendo, solo terrenos y llanos. Había indígenas en los alrededores, como los texcueques que habitaron Esquitán y Tonayan, hoy Tonalá, que era el reino más importante de la región. Y en los alrededores estaban los cocas y cascanes. Hacia el este existían Tonayan y otro pueblo nombrado Tetlán. De igual modo, en los extremos del valle se encontraban las cabeceras de Zapopan, Atemajac, Zoquipan, Tezistán, Coyula y Huentitán. Estas tenían su propio idioma, cultura y religión. En cuanto al culto religioso, fueron siempre parecidas entre ellas a toda Mesoamérica. La fundación de Guadalajara. Como sabemos, hubo 3 asentamientos antes de la definitiva. Nochistlán, del 5 de enero de 1532 al 8 de agosto de 1533. La segunda, Tonalá, de agosto de 1533 a febrero de 1535. La tercera, Tlacotán, de 1535 a octubre de 1541. Y por último, Valle de Atemajac, 14 de febrero de 1542. Pero ¿cómo se llegó a 4 fundaciones de nuestra ciudad? Vayamos a los hechos. Las primeras incursiones fueron hechas por Hernán Cortés, enviando españoles a explorar esta zona, buscando metales preciosos. La vida de Cortés estaba llena de riquezas y aprovechaba su poderío en hacer arbitrariedades en las que nadie se atrevía a oponérsele, llegando esto a oídos del rey Carlos V, quien al enterarse de esto manda a un personaje vital en la conquista de Occidente, Nuño Beltrán de Guzmán, un joven abogado y ambicioso y con buenas relaciones en la corona. Llega con el nombramiento de presidente de la Real Audiencia, con lo que se constituiría la primera forma de gobierno en México. Por lógica, esto no le cayó bien a Cortés, lo que hizo evidente su enemistad al grado de despojar propiedades a Hernán Cortés. ¿Pero qué creen? Nuño de Guzmán resultó ser muy cruel y despiadado. Su ambición lo llevó a traficar miles de esclavos a las Antillas, siendo esto prohibido por el rey, por lo que al enterarse, éste manda por él para rendir cuentas. Nuño de Guzmán, y tratando de congraciarse con la corona, huye el 22 de diciembre de 1529 con 500 soldados españoles y 10,000 mexicas sometidos a conquistar la zona occidente del país, y así poder reclamar para su beneficio las tierras conquistadas. Llega el 10 de marzo de 1530 a Tonalá con su impresionante ejército. Lo recibe la reina Sigualpilli en son de paz, y éste la somete y toma el pueblo en nombre del rey Carlos V. Para abril de 1530 ya se encontraba en Nochistlán, centro religioso muy importante de los cascanes. Se dirigió después a Tequila y Tepic y llega a Culiacán, donde funda la ciudad en 1531. Alejado de la ciudad de Guadalajara, envía a Juan de Oñate a fundar una villa que fuera punto estratégico de los pueblos conquistados. Primera fundación, Nochistlán, 5 de enero de 1532. Juan de Oñate funda la villa de Nochistlán el 5 de enero de 1532. Le puso por nombre Guadalajara, ya que Nuño de Guzmán era originario de Guadalajara en España. Con 42 vecinos y escasamente 16 cuadras, y la primera iglesia que se erigió fue en honor a San Pedro Apóstol, la villa duró año y medio. Cuando fue Nuño de Guzmán a visitarla en mayo de 1533, tuvo los reclamos de los pobladores, ya que no había suficiente agua y tenían el acoso constante de los indígenas cascanes.
por lo que deciden, mediante votación, cambiar de lugar. Unos proponían Tlacotán, pero Juan de Oñate se oponía porque era el encomendero de aquellas tierras. Otros preferían Tonalá, pero Nuño de Guzmán no quería porque quería solicitar al rey como marquesado esas tierras. La segunda fundación en Tonalá, de 1533 a 1535. El Guadalajara de Tonalá, más que consistir en un poblamiento, permaneció en el espíritu, pues nunca se llegó a construir edificios públicos y casa consistorial. Por su parte, Tonalá dependía de la jurisdicción de México y el asunto estaba en pugna entre el virrey y la corte y vecinos, por lo que después de año y medio y contra la voluntad de Oñate tuvieron que trasladarse a Tlacotán. La tercera fundación fue en Tlacotán, de 1535 a 1541. La fundación duró 7 años, en donde hubo criaderos de ganado, huertas y hortalizas. Se hacían tianguis cada 5 días, en donde bajaban los indígenas a comercializar sus productos mediante el trueque. Es aquí que en el año de 1539 se solicita al rey a Guadalajara como título de ciudad y escudo de armas. En 1536 es apresado Nuño de Guzmán en la Ciudad de México, enviado a la corte de España, y Juan de Oñate huye al Perú, tomando su lugar Cristóbal, su hermano. Insurrección, la Guerra del Mixtón. En el año de 1541 fue decisivo para la rebelión, ya que Tenamastri, guerrero Cascán, no solo venció, sino que persiguió a los españoles. Se hacía indispensable reforzar el ejército español, para lo cual se pidió la participación de Pedro de Alvarado y del mismo virrey don Antonio de Mendoza, quien acudió con una tropa muy numerosa entre indígenas y españoles. Luego de 7 días de lucha, tras la derrota de los naturales, los resultados fueron desastrosos para ellos, sometiendo a los indígenas. Se cuentan en las crónicas cómo fue heroica la lucha de los indígenas, en donde perdió la vida Pedro de Alvarado, y de cómo Beatriz Hernández, esposa de Juan Sánchez Olea, mata con cuchillo en mano a indígenas. Después de que terminó la guerra de Mixtoc contra los Cascanes, volvieron a cruzar el río Santiago y en el sitio llamado Tetlán se registró a los colonos que fundarían la ciudad. Se llamó votación para cambiar de nuevo el asentamiento, teniendo como alternativas Toluquilla o al Valle de Atemajac, pero como nadie decía nada, es cuando Beatriz Hernández dice: el rey es mi gallo y yo soy de parecer que nos pasemos al Valle de Atemajac. Y si otra cosa no se hace, será de servicio de Dios y al rey, y a los demás es demostrar cobardía. ¿Qué nos ha de hacer Guzmán? Pues que ha sido la causa de los traces en que anda esta villa. Cuarta y definitiva fundación. Se instala definitivamente la ciudad de Guadalajara en el Valle de Atemajac el 14 de febrero de 1542, tras haber celebrado la primera reunión del Cabildo en esa fecha. Establecida la ciudad en el Valle de Atemajac, sobre la margen poniente del río, llamaron a este San Juan de Dios, en la misma región. Tal hecho se llevó a cabo por 63 españoles con sus familias, que deben de haber sido una cantidad aproximada de 260 a 300 personas peninsulares, más las poblaciones indígenas. Ese mismo día se instaló el primer ayuntamiento y se nombró como primer alcalde mayor a don Miguel de Ibarra. El centro de esta nueva ciudad se situaba sobre el terreno que actualmente ocupa el convento de San Agustín y el Teatro de Goya. Se sabe que desde 1539 Guadalajara había recibido el título de la ciudad por don Carlos I de España, documento que se perdió una vez que hubo varias guerras antes del establecimiento definitivo. También le fue dado un escudo de armas por el mismo rey de España, el 8 de noviembre de 1539. Al día de hoy ha sido modificado y adoptado para todo el estado de Jalisco. Y así Guadalajara se convirtió en la capital del Reino de Nueva Galicia
que llegó a comprender lo que es hoy Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, parte de Colima y San Luis Potosí.